Bueno, muchas gracias a todos por venir, por aquello de que el tiempo que tiene uno es lo más valioso que tiene. Y en cuanto a eso, yo también siento que hemos empezado con un poquito de retraso. Esto no es culpa del primer ponente, pero ni muchísimo menos es culpa del último. Así que yo voy a intentar, a pesar de que empiezo más tarde, hablar muy rápido. Gerardo sabe que lo puedo hacer muy bien y seguramente os voy a contar las mismas cosas, pero un poquito más condensadas, de manera que no perjudico a nadie, porque como empecemos robándonos tiempo el uno al siguiente, como digo, el último ponente probablemente no va a tener ocasión de decir nada. Ya sé que la ponencia tal cual viene anunciada en el programa tiene algo que ver con la evolución de los dispositivos digitales para el frente de la clase, ¿no? Tiene algo que ver con esto de hasta ahora estábamos usando PDIs y a partir de ahora empezamos a usar paneles, esto es conveniente, en qué medida supone una evolución, cuáles son las posibles ventajas o inconvenientes de una cosa respecto de la otra, etcétera, etcétera. Yo, sin embargo, en mi primera imagen de mi ponencia empiezo a hablar de tablet. Entonces, pensaréis que cambio el guión. No es así. Voy a ir sobre esto un poquito más adelante, por supuesto, pero sí me interesaba empezar a hablar de tablet gigante, tablet, móvil gigante, me da un poco igual, porque al final esto es un panel digital interactivo. Yo creo que no hay que verlo de otra manera. Es un monitor, un display, pero la idea fundamental es que es táctil y por tanto podemos interactuar con aquello que se muestra en la imagen. Esto es por alguna forma, lo más, por así decir, quiero decir, es lo más parecido a los dispositivos táctiles personales que manejamos a diario, en smartphones o tablets. Esta es la idea. Si las aulas tuvieran una tablet gigante, que es lo mismo que decir si las aulas tuvieran un panel digital interactivo, ¿en qué medida esto puede incrementar la calidad de la transmisión de conocimientos, usadas de pedagogía respecto de los hasta ahora vigentes sistemas de pizarra y proyector? Bueno, no sé, lo vamos a ver dentro de un segundito. Veréis. Cuando hablamos de nuevas tecnologías, sobre todo de nuevas tecnologías educativas, a mí me gusta mucho empezar con esta imagen, que a mí me parece totalmente pertinente. Por supuesto que sorprende y es parte de la intención, pero os explico por qué. Incluso esta foto ya es demasiado moderna a propósito de aquello de lo que os voy a hablar, que es la primera gran revolución tecnológica en las aulas. El primer dispositivo que, desde mi punto de vista, supone la primera gran revolución y que incluso obliga a un cambio en la metodología, a propósito de las tecnologías educativas, es la aparición del lapicero. Y estamos hablando del año 1870 y pocos, no la fecha exacta no la sé. Hasta ese momento escribían en pizarrines. Cada uno tenía una pizarra chiquitita y así de alguna manera se comunicaban. Pero sucedía entonces que no se podía sacar el conocimiento del aula. En el momento en el que se inventa el lapicero y consecuentemente se inventan los apuntes y también los deberes, la metodología empieza a ser completamente diferente. Y esto es lo que puede considerarse la primera, desde mi punto de vista, gran revolución tecnológica a propósito de la pedagogía dentro de las aulas. Con esto quiero decir que muchas veces a los profesores el progreso no es que nos asuste, pero sí que nos da una pereza tremenda, porque efectivamente nos hace casi como que temer que volver a sacarnos otra vez la carrera. Pero es así, es decir, hay que ir con el signo de los tiempos porque si no los tiempos lo devoran a uno. Veréis, todo estaba bien, incluso el pizarrín aquel, anterior al lapicero, porque era lo que había. Ahora que hay otras cosas es cuando debemos plantearnos, ¿no?, la conveniencia o no de dar el salto. Si se tratara de, y ahora ya voy al título en sí de la ponencia, aquello que me ha traído aquí hoy, si se tratara de hablar de la evolución y de establecer diferencias entre un panel digital interactivo o los sistemas de pizarra y proyector como los hemos conocido hasta ahora, pues la diferencia es muy evidente, yo creo que ya todos lo estáis viendo, independientemente de que, a lo mejor los que estáis más lejos, evidentemente, pues ya os cuesta un poquito más, puede que os parezca insuficiente el tamaño, pero para un aula de unas características estándar, estas dimensiones de 65 pulgadas, serían más que suficientes, porque sobre todo en términos de calidad de imagen, luminosidad, definición, contraste, el hecho de que tiene los altavoces integrados y de que no hay que calibrarlo, debería ser ya suficiente argumento. En cualquier caso, ya ahí está planteada la diferencia. Y ahí está de una forma justificado ese argumento mío, y no sé si de alguno de vosotros también, que dice o que defiende que el panel digital interactivo o la tablet gigante es el siguiente paso desde el punto de vista evolutivo respecto de las pizarras y proyectores. Bueno, no solamente ya por la cuestión técnica, por la cuestión visual o por la cuestión práctica, sino por una cuestión también pedagógica, porque eso me da pie a trabajar
como en una tablet, cosa que no he podido hacer hasta ahora. Voy a hablar un poquito más de eso, pero continúo. Decir, somos testigos de una transformación es una obviedad, la transformación ya ha tenido lugar, y a poco hay que ir llegando a ello. Por desgracia, la tecnología se desarrolla mucho más rápido que la velocidad a la que nosotros somos capaces de asimilar. Pero bueno, esto es una realidad también que hay que asumir. Hoy por hoy se premian otras habilidades. Buscamos otro tipo de interacción, no solamente con el alumno también busca otro tipo de interacción con el entorno, con los dispositivos que le rodean. Y en definitiva, se demanda una mejor experiencia de usuario. Últimamente ya utilizamos los dispositivos táctiles, tanto los personales como aquellos que nos sirven para desempeñar nuestro trabajo día a día, para cosas tan, voy a decir serias, no sé si es la palabra, como realizar pagos a través del dispositivo móvil o de Internet, firma, reconocimiento de la huella digital, etcétera, etcétera. En definitiva, ¿qué es lo que hace falta? Mayor precisión, que no haya apenas retardo y que la interacción sea múltiple y simultánea. No es que esto no se pudiera dar con las pizarras y proyectores, pero definitivamente estos nuevos dispositivos lo permiten con muchísima más precisión. Nos dejan hacerlo mejor, en definitiva. Se podía hacer lo mismo, pero ahora se puede hacer mejor. Y encima se ve el doble de bien, como os decía antes, ¿no? Antes de continuar, porque poco a poco voy llegando a lo que quiero, que es sobre todo la sencillez respecto de la experiencia de usuario. Hago una pregunta que es retórica, pero como es una pregunta muy tentadora, aunque es retórica, suele haber gente que contesta, pero no pasa nada. ¿Alguno de los que estáis aquí, cuando habéis estrenado el último teléfono que tenéis en el bolsillo, o la tablet, o lo que sea, da igual, se lo habéis comprado, lo han regalado, lo han puesto en el trabajo, ¿alguno cuando lo habéis sacado de la caja os habéis leído las instrucciones? No. Bien, ya sé que es una pregunta con trampa, por lo pronto ni vienen, no importa, no se trata de eso, no era que yo quisiera que... Bueno, la cuestión es, ¿por qué no vienen? Esta es la idea, precisamente. Porque supuestamente esa curva de aprendizaje, primero, si existe, es muy corta, segundo, ya la tenemos recorrida. Esta es la idea. Encendemos una tablet o encendemos un teléfono y ya sabemos lo que tenemos que hacer. Esta era la idea fundamental que nos llevó, al menos a Promethean como desarrolladores de soluciones educativas, que nos llevó a señalar este tipo de dispositivos como más, no quiero utilizar palabras que luego me podáis afear, es decir, como más adecuados, más pertinentes en el aula. Porque un profesor lo enciende y ya sabe lo que tiene que hacer. Nada en contra de los sistemas anteriores, vuelvo a decir, pero eran lo que había. Eran lo que había. Y ahora hay otra cosa, todavía un poquito más sencilla, porque esa es un poco la idea, ¿verdad? Se autocalibra, no hay que ajustarlo, no tiene mantenimiento, los altavoces vienen integrados, tiene mayor conectividad. A las pizarras y proyectores solamente les podíamos conectar un ordenador. Ahora podemos tener varios equipos conectados simultáneamente. Simplemente cambiamos de fuente de entrada y podemos estar manejando más de un ordenador. Gran ventaja. Yo me sigo centrando en todo este entorno un poco más de apps tipo Android para seguir manteniendo, aunque sea por un empeño, esa comparación entre un dispositivo de este tipo y una tablet gigante. En cuanto a eso, y dado que, al menos en el caso de Promethean, tenemos acceso libre y limitado a todas las apps que existen para Android, podemos estar hablando de utilizar dentro del aula aplicaciones que tengan que ver con cualquier asignatura y a las que le podemos dar cualquier uso, por supuesto, en todo momento. Esto es muy simple, simplemente compararlo con un ordenador de sobremesa o con un portátil. Nada en contra, por supuesto, no tienen nada que ver, son sistemas distintos. Pero la posible ventaja, si se quiere ver así, de trabajar con una tablet, al menos para mí, si es ventajoso, está en que no hay que hacer doble clic, en los más de los casos, ni el clic derecho del ratón. No hay necesidad de formación, lo que os hablaba de la curva de aprendizaje. Si existe es muy corta y en cualquier caso ya la tenemos recorrida. Facilidad para conectar, velocidad, fluidez, en definitiva, salvo por aquello de que esto, por motivos evidentes, quiero decir, no es portátil, el resto sí es comparable a una tablet. O sea que en definitiva hablamos de una nueva solución, ya no lo es tanto, lleva un tiempo por aquí circulando, pero bueno. Y la palabra clave que es aquella de las aplicaciones. Es decir, se le puede dar, en definitiva, el mismo uso que le damos a nuestras tablets y a nuestros teléfonos. Pero es muy fácil de personalizar, es muy fácil de configurar. Las apps, en definitiva, son muy fáciles de encontrar, descargar, instalar y empezar a utilizar. Además, están muy focalizadas, es decir, no es un software complicado, no son grandes sistemas. Y tienen aquello que yo quiero ver como ex
profesor, pero todavía como persona relacionada y muy interesada en la pedagogía, tienen esta ventaja adicional, que nosotros que en Promice nos gusta mucho eso de inventarnos así términos, porque nos parece como muy, que queda todo como muy bonito. Lo hemos llamado el digital snacking, esto que es llevarse de tapas al cerebro. Bueno, vale, no pasa nada, esto me lo podéis cuestionar luego si queréis, pero yo os explico un poquito de qué va. Es decir, las APPs de alguna manera nos permiten trabajar las materias y trabajar el conocimiento de manera transversal y escoger pequeñas unidades de conocimiento que, en último término, según se impartan, por supuesto, pueden resultar más fácilmente asimilables por el alumno. Esta es un poquito la idea. Incluso dentro de una misma asignatura tenemos un amplísimo campo de aplicaciones, todas gratuitas. Voy a dar cifras, pero no muchas porque esto es aburrido, pero para que os hagáis una idea, hay en torno a casi 4 millones de aplicaciones desarrolladas ahora mismo a nivel global, de las cuales en torno al 16-17% son educativas o son de supuesto uso educativo, tienen un supuesto valor pedagógico. No voy a hablar de cuántas son gratuitas o cuántas son de pago, no lo sé. En cualquier caso, que sepáis que hay cientos de miles, están ahí a vuestro alcance. No significa que todas sean válidas, no significa que todas sean interesantes, pero de alguna manera nos acaba quedando, incluso después de un filtrado exhaustivo, un puñado de miles que sí podemos utilizar. Incluso dentro de una misma materia, como decía, hay un rango amplísimo. Incluso dentro de lo que podría ser una aplicación de anatomía, tenemos desde lo más sencillo, para alumnos de una corta edad, hasta la cosa más sofisticada. Vamos a poner un ejemplo muy rápidamente, para que os hagáis una idea. Ahí tendríamos una aplicación muy simple, es decir, de partes del cuerpo, para primeros ciclos de formación o incluso para infantil, que es lo ideal. Y con las mismas tenemos, y sería la misma asignatura, sin salirnos de lo que es anatomía o partes del cuerpo, pues una aplicación mucho más sofisticada, que saca mucho más partido a la alta definición, que me permite, como decía, manejar esto con facilidad y como si se tratase de una tablet. O sea, esta es una de las que yo quiero ver como ventajas de trabajar con una tablet gigante, decía al principio de la ponencia, en el aula. Una tablet gigante que tanto profesor como alumnos pueden manejar a la vista del resto y para la cual no es necesaria formación y que además ofrece una gran versatilidad por cuanto hace foco en las nuevas habilidades, permite aquello de la gamificación, que es otra de las palabras que no sé por qué les ha dado por decir, o sea, decir, lo de aprender jugando tampoco es nuevo. Sí que es verdad que gracias a dispositivos de este tipo ya esa línea que separa el juego del aprendizaje es cada vez más fina y por tanto creo que es una solución muy consecuente con el signo de los tiempos, por cuanto además son dispositivos que los alumnos manejan a diario, en casa, para su ocio. No que esto me parezca especialmente adecuado, ni tampoco lo contrario, solo quiero decir que ya que saben utilizarlo, traigámoslos al aula y procuremos ser nosotros quienes canalizan todo ese potencial, como profesores, como educadores. Bueno, esto sirve un poquito de resumen. El digital snacking sería una manera de aprender en pequeños bocaditos que por tanto son, quiero entender, si se hace de la manera adecuada, mucho más digeribles por parte del alumno. Y termino con una frase que puede tener que ver o no, pero es con la que me gusta acabar todas las presentaciones, porque vuelvo a decir, Promice es, y yo en mi caso particular, muy consecuente con la pedagogía, como profesor que fui, dice, vive como si fueras a morir mañana y aprende como si fueras a vivir siempre. Esto tiene que ver con la primera imagen que os mostraba a propósito de la foto aquella antigua y de la aparición del lapicero. Quiero decir que por más que a los profesores muchas veces nos da un poco de cosa la tecnología y aquello de que nos vengan con algo nuevo que tenemos que aprender a utilizar, creo que en definitiva es bueno y es necesario, ¿no? Y tiene que ver además con el sentido de la responsabilidad que se supone que en último término nos llevó a elegir esa vocación, porque desde luego por la pasta no está nadie en la enseñanza, eso doy fe de ello. Pues, dicho esto, creo que estoy todavía dentro del margen, o me he salido un poquito. Pues muchas gracias, ya yo os espero en la sala de exposiciones un poquito más tarde si tenéis alguna pregunta. Por mi parte,